Bienvenidas al podcast de Mujer que Persevera. Soy María René desde El Salvador. En este episodio estaremos hablando sobre la consejería bíblica, tema del que hemos estado hablando durante el mes de junio. Y es que consideramos que la consejería es parte fundamental de nuestra vida cristiana, ya que si se da una consejería bíblica con sabiduría y amor, el que recibe el consejo aprende a vivir según la voluntad de Dios. Y para hablar sobre esto tenemos una invitada muy especial. Ella es Mónica Carvajal, es colombiana de nacimiento, es licenciada en comunicación social, tiene estudios de teología, de consejería bíblica. Puedes escucharla a ella en su canal de YouTube Biblia y Eternidad, donde comparte la lectura de la Biblia, y también es anfitriona del podcast Biblia, Vida, Eternidad y Sabiduría. Mónica, estamos muy felices de tenerte en nuestro podcast y te dejo el espacio para que nos saludes. Ay, gracias María René. Es un gozo poder formar parte de este podcast hoy. Gracias por la invitación a ti y a Claudia. Y bueno, esperando que sea de bendición tanto para nuestras oyentes como para nosotras esta conversación que vamos a tener. Gracias, Mónica. Y pues, sabes, en esos tiempos, ¿verdad? Estamos viviendo o tenemos mucho acceso a información de todo tipo. Y como mujeres, pues somos bombardeadas con mentiras, muchas mentiras sobre nuestro carácter, sobre nuestras prioridades, sobre la maternidad, sobre el matrimonio, en fin, recibimos mucha información falsa. Y lo cierto es que corremos peligro cuando no conocemos la palabra de Dios, pero tristemente es una realidad que muchas cristianas enfrentan, y por ello solemos ver a muchas mujeres que están desanimadas y que tienen muchas dudas acerca de la vida, y esa desilusión es porque no saben cómo aplicar la palabra de Dios en su vida, en su caminar. Y esto no estoy hablando de mujeres fuera de la iglesia, sino que aún estando dentro de la iglesia esto pasa. Pero ¿qué tipo de problemas es lo que nosotras enfrentamos? Pues los más comunes son por la confusión en la que vivimos y nos lleva a actuar de cierta forma. Por ejemplo, cómo actuamos ante el matrimonio, ante la relación con nuestros esposos, o cómo actuamos ante la soltería, por ejemplo. Otros problemas son por conflictos interpersonales, ya sea por familia, ya sea en el trabajo, ya sea con los vecinos, cuando no sabemos nosotros cómo abordar una situación y enfrentarla. Y otros problemas pues son por aquellos que ocasionan cuando alguien peca contra nosotras y hace que nosotros estemos muy heridas en nuestro corazón. Entonces todo eso es lo que enfrentamos porque estamos en un mundo caído. Y aquí, Mónica, quiero preguntarte que si tú crees que todo problema que atravesamos requiere consejería. ¿Crees tú que es tan importante en nuestra vida como creyentes pensar en la consejería bíblica como una opción para entender mejor nuestras circunstancias? Bueno, yo creo, María René, que esta es una pregunta muy interesante porque a veces en el contexto del sufrimiento humano, como tú lo describes, ¿no? O sea, debido al pecado hay sufrimiento, las relaciones sufren, conflictos, nuestras propias vidas se pueden ver enmarcadas por dolor causado por nuestras propias circunstancias, por nuestras propias decisiones, pero también como vivimos en un mundo caído que ha afectado todo nuestro ser, muchas veces llegan a nuestras vidas momentos difíciles, por ejemplo, de depresión, ¿sabes? Circunstancias que nos llevan a estar deprimidas por el pecado que otros cometen contra nosotros, pero también a veces por circunstancias fisiológicas, o sea, porque nuestro propio cuerpo de pronto no está produciendo una cantidad de hormonas o las vitaminas no están funcionando como deberían y nos podemos deprimir. ¿Por qué te digo esto? Porque la consejería bíblica se puede ver desde dos perspectivas. Desde una perspectiva de tú a tú, en una relación como tú y yo tenemos. Somos amigas, somos hermanas en Cristo. Estoy pasando un momento difícil, me siento triste, me siento aburrida, no sé qué hacer con mi vida. Y puedo decirte, oye María René, quiero hablar contigo, necesito que me ayudes. Te estoy buscando como una hermana a la que yo veo que es una persona madura, que es una persona que conoce la palabra de Dios, que es una persona que tiene un corazón para escucharme, pero también que tiene conocimiento teológico de pronto para ayudarme a pensar de una manera correcta acerca de lo que me está pasando, ¿verdad? Pero tal vez
tú como una creyente, entre comillas, normal, una hija de Dios, que ama a Dios y ama su palabra, no tienes todas las herramientas para ayudarme a ver más allá de eso. Entonces, en ese sentido, yo diría, bueno, yo te puedo ayudar, Mónica, con mucho gusto, pero yo veo que tu problema es muy grande, yo no sé cómo ayudarte, de pronto hay algo más allá. Entonces es bueno decirle, mira, sabes que yo considero que sería bueno que visitaras a un consejero bíblico que ha estudiado, que se ha preparado, que tiene una acreditación, para que esta persona que ha adquirido conocimientos te pueda llevar de la mano y ayudarte a superar esos problemas. Ahora, yo me acuerdo que hace un tiempo escuchaba en una de las clases de consejería que tomé a un profesor que él decía que tuvo un caso antes de que existiera el internet y todo lo que tenemos, de una mujer que estaba enfrentando una situación de depresión muy grande. Y entonces él habló con el esposo de la mujer, habló con ella y se dio cuenta, sacando información, porque un consejero bíblico calificado eso es lo que hace, no, él recopila información, él escucha a la persona, qué le está pasando. Se dio cuenta que esta mujer estaba tomando unas pastillas para el corazón y vio que uno de los efectos secundarios de esas pastillas lo que hacía era que podía generar una depresión profunda. ¿Cuál fue el consejo que él le dio? Mira, ¿sabes qué? Habla con tu doctor para que te cambie la medicina, porque dentro de los efectos secundarios está esto, exactamente lo que tú estás experimentando. ¿Cómo no? A las 2 semanas de haber cambiado la medicina, esta mujer empezó a salir de su depresión. Entonces, ¿sí me entiendes la importancia de buscar consejería en un contexto donde la persona sabe qué preguntas hacerte, dónde buscar y poder leer entre líneas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando de pronto en la mente y en la vida de esta persona? Ahora, para responder tu pregunta de una manera más directa, yo creo que en cualquier contexto, cuando hay dos personas cristianas que están hablando, o incluso una persona cristiana y una que no lo es, la Biblia nos llama a todos a animarnos, a alentarnos, a exhortarnos, y lo tenemos que hacer con la palabra de Dios. Entonces, en ese contexto, cada vez que una persona nos pide un consejo, cada vez que una persona se acerca a nosotros y nos cuenta un problema que tiene, nosotros estamos haciendo consejería bíblica. Todos los cristianos somos llamados a ejercer este tipo de consejo bíblico, porque no podemos hablar, como tú hablabas al comienzo y me gustó muchísimo que empezaras por ahí, las mentiras del mundo. Nosotros podemos muy fácilmente tener a una persona que viene y nos dice, mira, tengo problemas con mi marido o estoy divorciada y ahora me estoy enamorando de un hombre que no es creyente. ¿Qué hago? Y la primera respuesta, humanamente hablando, sería decirle, ay, pues qué bonito, me alegra tanto que vayas a reconciliarte o que tengas a alguien que te guste y que te puedas enamorar. Pero si somos creyentes no podemos decirle que está bien eso que quiere hacer, ¿verdad? Porque se está enamorando de una persona que no es creyente y la Biblia nos prohíbe tener yugo desigual o las implicaciones que hacerlo podría llevar para su propia vida, para su familia, para sus niños, si es que los hay, porque está metiéndose en una relación donde están caminando en diferentes caminos, una persona del mundo y una persona cristiana. Entonces, es muy, muy difícil decir, sí, es importantísimo que todos pensemos en tener consejería o no, porque depende del contexto, depende de la situación, depende del tipo de relación que tú tengas también con la persona. Y para resumir la respuesta, yo creería que la consejería ocurre en el día a día, en toda conversación donde nosotros damos un consejo. Estamos buscando la sabiduría que hay en la palabra de Dios. Estamos procurando hablar la verdad en amor. Estamos tratando de ir de la mano a esa persona que nos está pidiendo ayuda para tratar de guiarla a obedecer y aplicar la palabra de Dios a su vida diaria y a su situación, en su relación, en su matrimonio, en las circunstancias que tenga de vida. Y lo podemos hacer porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? O sea, Él es el que nos va a ayudar a decir, mira, en este momento de pronto esta persona lo que me está contando es como la punta del iceberg, ¿no? Como lo que está por arriba.
pero con sabiduría y con discernimiento, que yo creo que son cualidades súper importantes en el tema de la consejería, nosotros podemos ir más profundo para mirar realmente dónde está la raíz de ese problema. Y no todo creyente tiene la posibilidad de hacerlo. Ahora, también depende de la iglesia, ¿no? O sea, si tú estás en una iglesia cristiana donde estás recibiendo enseñanza sólida cada día o cada domingo, donde hay una rendición de cuentas, donde estás caminando en una comunidad de creyentes que se preocupan los unos por los otros, de pronto tú tienes las herramientas sin necesidad de tener que buscar un consejero bíblico calificado o certificado, y puedes buscar la ayuda de tu pastor, la ayuda de una mentora, la ayuda de la líder de mujeres de la iglesia. Y en ese sentido no es una consejería cada semana, no es una consejería donde vas a tener que hacer tareas, es una consejería de un consejo, lo que estás buscando, ¿no? Una dirección, ayúdame a pensar, a poner en perspectiva lo que estoy viviendo. Sí, amén. La verdad, Mónica, que en todo eso que nos compartes vemos la importancia también de que dado que la consejería algo es que nosotros vivimos en nuestro día a día, en nuestras conversaciones, que tenemos con otras personas, ya sea que nosotras quizás a alguien de confianza le contemos algo o nos cuenten, vemos lo fundamental es que nosotros tengamos buenas amistades, que nosotros sepamos escoger nuestras conversaciones, porque a veces en una pequeña conversación nosotros podemos compartir algo, ¿verdad? Breve acerca de cómo caminar con el Señor o viceversa. Y si nosotros nos rodeamos de amistades, de personas cercanas que no conocen de Dios, pues va a pasar lo que tú nos dices en un contexto cuando nosotros digamos, estoy viviendo eso, y nos van a dar un consejo que aunque puede ser que no sea malintencionado, pero si la persona no tiene una base bíblica, nos va a decir, sigue tu corazón, ¿verdad? Sigue tu Sí. corazón, sigue tus emociones, lo que te haga sentir bien, y no necesitamos escuchar eso, necesitamos recordar, ¿verdad? Aunque sea algo simple, o sencillo, porque a veces, como tú dices, no todos tienen esa capacitación o una preparación, ¿verdad? Una certificación en consejería, pero el hecho de decirle a alguien, confía en Dios, oremos juntos, se me hace de que eso no es el camino que tenés que tomar, ¿verdad? Siempre en amor, ayuda mucho. Y yo he notado también que en medio de lo que nos hace creer la sociedad, que generalmente es que el éxito depende de nuestra posición económica, de nuestros títulos, y a veces en nuestro día a día que está lleno de responsabilidades, muchas mujeres están llenas de afanes y viendo solamente por ellas mismas y por eso que ellas quieren alcanzar. Pero cuando hablamos de consejería, necesitamos nosotras, ¿verdad? Ponerle un alto a nuestro yo y tener Mm. empatía por lo que la otra persona siente y atraviesa, porque a veces estamos tan concentradas en nosotras mismas que nos podemos volver indiferentes, y cuando alguien se acerca y nos dice, mira, me siento de esta manera, nosotros lo podemos ver caer en ese error de verlo como que lo que el otro siente es menos importante, o a veces verlo como que ese problema que atraviesa es un drama y realmente lo está afectando. Y a veces puede ser que no tengamos la certificación, ¿verdad? Como tú decías, pero también dar ese consejo y decir, como tú dijiste muy sabiamente, se me hace de que ese problema tuyo va más allá de lo que yo te puedo ayudar y te puedo referir o te puedo aconsejar a alguien. Pero para llegar a ese punto se necesita la empatía, porque escuchamos y escuchamos con atención. Y aquí te quiero preguntar, Mónica, ¿cómo crees tú que podemos nosotros desarrollar la empatía y verlo bíblicamente para aconsejar a otros y preocuparnos por lo que el otro está atravesando? Mm. Ay, mira, como decía el apóstol Pablo en Romanos 15, ¿no? Nosotros estamos llenos de bondad, llenos de conocimiento y somos capaces también de amonestarnos los unos a los otros. Yo creo que el propósito de la consejería es mostrar el carácter de Cristo, ¿no? O sea, todo creyente está en un proceso de santificación progresiva. Tanto el aconsejado como el consejero estamos buscando cada día parecernos más a Cristo. Y creo que en el momento cuando tú tienes a una persona enfrente tuyo que viene con una carga muy grande en su corazón, que le han sido infiel, su esposo le han sido infiel, que de pronto está sufriendo porque la relación con sus hijos no está bien,
que tiene problemas en el trabajo, problemas económicos. A veces es difícil, a veces es difícil poner las necesidades de esa otra persona por encima de las tuyas, porque cada persona sufre y todos tenemos problemas, ¿verdad? Pero cuando nosotros pensamos en Filipenses, ¿no? Que nos dice que pongamos las necesidades de los otros por delante de las nuestras, que pensemos en los demás como superiores a nosotros mismos. Creo que ahí esa empatía empieza a crecer, porque nos damos cuenta que estamos manifestando el amor de Cristo por medio de tener un oído que escucha con atención a lo que la persona está diciendo. Nosotros somos llamados no solamente a escuchar, pero también a responder hablando la verdad en amor. Entonces, Proverbios 18 nos dice que hay que escuchar antes de hablar, ¿no? Y Santiago 1:19 nos dice que debemos ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. A veces es muy fácil decir, esta persona otra vez va a venir a contarme todos sus problemas, pero en lugar de ya estar como predispuestos, ¿verdad? Es como decir, Señor, dame la sabiduría para saber escucharla, para saber hacerla sentirse amada, que ella sepa que puede venir a mí y que hay un oído que está atento para identificarse con lo que está viviendo, no escuchando y mientras escuchamos estar pensando cómo le vamos a responder y a ver dónde está el versículo bíblico o el podcast o el sermón o el libro que vamos a recomendarle, sino escuchar de corazón, tener un corazón dispuesto que se preocupa de una manera genuina por la persona que tiene al lado. Mira, María René, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado a veces. Pedir consejo no es fácil. Acercarte a una persona y abrir tu corazón requiere ser humilde. Requiere decir, estoy pasando por un momento difícil y necesito un consejo. Estoy pasando por un momento difícil y necesito que ores por mí. Y muchas veces cuando tú quieres ir a alguien a decirle, oye, mira, estoy otra vez mal, otra vez te estoy sacando el tema que te he sacado 20 veces antes, pero por favor escúchame porque creo que tú me puedes ayudar. Yo pienso que la empatía se desarrolla también cuando nosotros nos damos cuenta que si alguien se nos acerca, lo hace porque ve que nosotros podemos ayudar. Tú no vas a cualquier persona cuando tú tienes, por ejemplo, si a mí me duele el pie, yo no voy a ir a donde el dentista, yo voy a ir al doctor del pie, ¿verdad? Al podólogo para que me ayude. O si te duele cualquier otra cosa, tú buscas a alguien que sabes que tiene el conocimiento o que crees que te puede ayudar. Así que cuando alguien viene a nosotros y nos dice, por favor, ora por mí, ¿qué me recomiendas que haga en esta situación? Estoy confundida, estoy pasando por un momento difícil. Nos debemos sentir agradecidas por la confianza que la persona nos está mostrando, agradecidas porque Dios nos está dando una oportunidad de ser usadas por Él. Dios es el consejero por sabiduría. Él usa su palabra y usa personas para ayudarse unas a otras y nos usa a veces en el contexto de una iglesia local, en el contexto de una conversación casual, para poder guiar a esas otras personas a Cristo. Y también en el contexto de la empatía, yo pienso que hay que saber hablar la verdad en amor. Yo creo que estas dos palabras van muy de la mano, María René. Cuando tú hablas en amor, pero no dices la verdad, no estás aconsejando bíblicamente. Cuando tú hablas la verdad, pero no lo dices en amor, hay un ingrediente que hace falta, que es indispensable para que la persona no se sienta herida, no se sienta atacada, no sienta que tú le estás martillando con la Biblia en la mano, en la cabeza, para que entienda una realidad que de pronto puede ser dura para ella. Entonces, estas dos cosas, la Biblia, la verdad y el amor tienen que ir de la mano. Y eso solo puede surgir de un corazón que vive y depende de Dios mismo, que tiene el Espíritu Santo, que está en obediencia, sumisión, un corazón que ora, que depende de Dios para poder aconsejar a otros.
al final de cuentas, lo que nosotros queremos hacer es darle a la persona que aconsejamos una esperanza, la esperanza en Cristo, ¿verdad? Queremos construir esperanza en medio de esa situación dolorosa que está viviendo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues transmitiéndoles el Evangelio, las verdades del Evangelio. Si una persona no es creyente, yo creo que es muy fácil tener empatía, porque tú sabes que esa persona está sufriendo debido al pecado, debido a la consecuencia del pecado propio o ajeno, pero porque vive en un mundo caído. Entonces, ¿tú qué haces? Tú evangelizas, tú le llevas a ver cómo el Evangelio, cómo en Jesús hay esperanza. Una persona creyente ya tiene supuestamente esa esperanza en Cristo. Lo que haces ahí es reforzar y recordarle todo lo que por medio de Cristo, todo lo que Él concibió en la cruz para ella, está disponible como medios de gracia para que ella pueda salir de la situación en la que se encuentra. Entonces, todo se trata de apuntar a la gente a Cristo y nosotros hemos sido merecedores de esa misma gracia. Sabemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, la manera como ha obrado en nuestros sufrimientos, en nuestro dolor, y podemos darle a otros de eso mismo que hemos recibido. Sí, gracias, Mónica. La verdad es que había muchas cosas de todo lo que decías que creo que es importante que nosotros como mujeres que quieren perseverar en el Evangelio, que lo tomemos en cuenta. A veces no es fácil aceptar nuestra debilidad, aceptar que estamos mal. Y nosotros en nuestra vida cristiana no tenemos que pretender de que todo nos va bien porque estamos en un mundo caído, como lo hemos repetido muchas veces, porque no se nos tiene que olvidar de que el sufrimiento va a ser parte de esto, de esta vida en este mundo caído, pero tenemos a Cristo y el Señor pone a personas que nos pueden ayudar. Por eso dice que a unos hizo maestros, a otros hizo pastores, a otros hizo profetas y da a cada uno un rol. Y ese rol, o sea, eso que Dios ha dado en el cuerpo de Cristo es justamente para ayudarnos a vivir esa vida cristiana, como dice Jesús, en abundancia, pero no por las circunstancias perfectas, sino por nuestra fe. Y hablar en amor siempre es importante. Y bueno, para ir finalizando, Mónica, con esto, con ese tema que realmente hay mucho de qué hablar, pero yo sé que quizás a través del tiempo de que hemos estado publicando acerca de consejería bíblica y de lo que hemos ido nosotros aprendiendo, quizás hay hermanas que ellas quieren estudiar consejería bíblica y no saben cómo empezar o no saben, quizás tienen temor de los retos que se puedan enfrentar porque saben de que prepararnos para algo así requiere una responsabilidad y un amor hacia el prójimo. Y ya que tú has tenido estos estudios y tienes esa preparación, ¿qué palabras de ánimo les puedes dar? ¿Qué consejo les puedes decir tú a las hermanas que desean estudiar consejería bíblica? Mm. Mira, yo creo que si tú tienes un corazón misericordioso, compasivo, si cada vez que alguien se te acerca y tú no puedes evitar sentir pena por la situación en la que la persona se te acerca y te comparte cosas, de pronto Dios te está llamando a practicar de una manera más intencional la consejería. Yo estudié consejería, yo no tengo la acreditación, no me pude graduar, pero tengo personas dentro de mi iglesia local, tanto en Estados Unidos como aquí en España, que se me acercan y saben que en mi corazón está el deseo de poder ayudarlas y que han sido bendecidas por la manera como lo he hecho. Yo creo que, pues tal vez en el contexto de nuestras oyentes, que imagino que son en países como de Latinoamérica o Centroamérica o España, los recursos tal vez son más limitados en temas de universidades que de pronto enseñen consejería bíblica o institutos que enseñen consejería bíblica, pero ahora tenemos tantos recursos por internet, tenemos tantos libros que han sido traducidos, que después si quieres les puedo dar una lista y tú también seguro tendrás muchos libros para recomendar, que cuando uno tiene el deseo de hacer algo, el Señor nos ha dotado por medio de hermanos que han tomado el tiempo para escribir o para enseñar, de videos, de podcasts, para aprender cómo se desarrolla un ministerio de consejería. Y yo te voy a decir, María René, que una mujer que tenga el deseo de servir en esta capacidad dentro de la iglesia debe buscar el apoyo
del pastor, porque la consejería bíblica, cuando se hace de uno a uno, así como en el contexto de un amigo y escucho y te aconsejo, es una cosa, ¿no? Pero en el contexto de la iglesia es importante que se vea como una parte integral y fundamental dentro del ministerio. ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, yo viví allí algunos años y las iglesias allí son muy grandes, entonces hay personas que se dedican a tiempo completo, que es como si tuvieran un trabajo, están dentro de las iglesias y hacen consejería y pueden recibir un salario o no, pero están allí trabajando como consejeros dentro de su iglesia local. Y estas personas se han preparado, de pronto han tomado cursos, de pronto han tomado seminarios de fines de semana o durante el verano. Si eso no hay en tu país, te invito a mirar páginas de internet como por ejemplo el Master Seminary. Ellos tienen en YouTube clases de consejería bíblica que están en inglés, de pastores que enseñan consejería bíblica, tanto en The Masters University como en el Master Seminary, y puedes aprender, puedes leer libros, puedes empaparte de todo lo que está pasando. Es un movimiento muy grande que está volviendo a traer a las personas a la suficiencia de la escritura. Y es eso, es cómo yo puedo aplicar la Biblia a la vida, cómo yo puedo traer todo ese conocimiento teológico que aprendo a las cosas prácticas que pasan hoy en la vida propia y en la vida de las otras personas. Y cómo yo puedo llevar a esta persona que me está pidiendo consejo a que encuentre en la palabra de Dios el refugio, la seguridad y la guía que necesita para poder salir adelante de la situación. No queremos solucionar problemas, no se trata de cambiar el comportamiento, ¿no? Se trata de que haya una transformación en el corazón. Y la palabra de Dios nos dice que es la misma palabra la que hace ese cambio. O sea, la palabra nos transforma, la palabra nos cambia, la palabra nos moldea. Entonces, si es la Biblia la que hace todo eso, pues nosotros tenemos que tener un conocimiento bíblico sólido, una hermenéutica buena para poder interpretar y no sacar textos fuera de contexto y para dar una esperanza real a nuestro aconsejado. Yo les diría que estudien, que busquen en internet. Por ejemplo, también yo creería que en el contexto de la iglesia en Latinoamérica o en español, el Instituto de Integridad y Sabiduría también tiene cursos, tiene herramientas. Hay mucho ahora, no hay una excusa para no poder hacerlo. Pero si no pueden, si no tienen el tiempo porque están casadas, porque tienen hijos, porque tienen trabajos fuera de casa, a que pidan la sabiduría al Espíritu Santo, a que vean cada oportunidad que tienen de compartir con otra persona como una oportunidad para aconsejar de una manera bíblica y hablar la verdad de la palabra de Dios. No sus opiniones, porque nuestras opiniones no sirven de nada. Yo no sé cuánto tiempo tenemos, María René, pero por ejemplo yo tengo una mujer a la que le hice consejería hace poco y ella estaba intentando salir con un no creyente, tiene hijos, vive en un país pues donde no hay buenas iglesias, entonces conseguir una pareja cristiana es muy complicado. Y yo le decía, mira, yo no te voy a decir lo que yo quiero decirte, humanamente hablando, porque yo entiendo tu corazón, yo entiendo tu deseo, tu anhelo de tener a un hombre, de tener una protección, ¿no? Como de una figura de un hombre que te ame. Pero lo que te voy a decir es que esperes en Dios. Espera en Dios, Él tiene un propósito, Él tiene un plan. No te metas con cualquier persona simplemente porque sientes algo hacia esa persona. Si la persona no es creyente, no te metas ahí porque el dolor va a ser mayor. ¿Qué pasó ahí? Das esperanza porque le estás diciendo a la persona, te aseguro que Dios tiene un propósito en todo lo que estás viviendo en este momento. Toma la decisión correcta. No te involucres con una persona no creyente para que tu corazón no sufra. Y le estás diciendo a la persona no lo que tiene que hacer, porque nuestra misión no es decir, oye, no puedes o sí puedes. Pero la Biblia dice esto y hay bendición cuando obedecemos la palabra. Entonces, esa persona
¿qué pasó? Por ejemplo, en este caso, después de un tiempo de orar, oramos juntas, fue un tiempo difícil, el Espíritu Santo se encarga de hacer la obra. Trajo convicción a su corazón, le mostró las consecuencias de esa decisión que ella quería tomar. Ella escuchó, ella oró, oramos juntas, lloré por separado. Y un día me llama y me dice, ya lo dejamos, ya no estamos juntos, ha sido difícil, estoy sufriendo, estoy triste, pero me siento en paz. Amén. Entonces, el propósito de la consejería y el propósito de cualquier encuentro realmente que tenemos como cristianos es ayudar a las personas a parecerse más a Cristo, a ver la vida como Cristo la ve. Así que cuando nosotros damos consejo, lo que hacemos es tratar de apuntar a aquel que es el consejero por sabiduría y tratar de ayudar a las personas a vivir de una manera práctica lo que creen acerca de Dios. De eso se trata. Amén. Amén. La verdad es que necesitamos mucho como iglesia de Cristo tener claro esos conceptos, ¿verdad? Porque a veces olvidamos la importancia de la consejería, olvidamos la importancia de que nosotras podamos dar una palabra de ánimo en el Señor y siempre en verdad, porque a veces nosotros confundimos en amor con quizás contemplar, como decimos acá en El Salvador, como contemplarte demasiado para no lastimarte, pero a veces también es necesario que confrontemos y le digamos, ¿verdad?, a la persona porque la estimamos, decirle, este no es el camino, como nos cuenta Mónica en su experiencia, ¿verdad?, de saber decirle a esta mujer, ese no es el camino para no sentirse solo, sino que debe de ser todo en un orden y a veces necesitamos eso y por eso es que necesitamos tener una relación con el Señor, ¿verdad? De tener ese tiempo de oración, ese tiempo del estudio bíblico, para que nosotros sepamos qué palabra viene en cada momento, ¿verdad? Porque no todas las palabras, a veces, no siempre de entrada quizás puede ser bueno exhortar, primero es escuchar y después de escuchar nosotros poder pedir al Señor sabiduría. Algunas veces sí que puede ser que la confianza que tengamos con esa persona nos permita a nosotros decirle, ¿verdad? Eso no es así, pero siempre basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestras experiencias considero que nos pueden ayudar, pero más allá de nuestra experiencia es lo que el Señor hizo en nosotros y que nosotros podemos transmitirle al otro. Por ejemplo, yo puedo decirles, a mí lo que me ayudó es orar, ¿verdad? En mi circunstancia y por eso esto y esto, yo entendí que el Señor pelea mi batalla. Entonces, más allá de lo que yo sentía, que a veces nos volcamos más en nosotras mismas, es como mostrarle, y eso es lo que el Señor puede hacer, como dice Mónica, todo bíblicamente, saber cómo aplicarlo, porque la consejería es que nosotros enseñemos la palabra de Dios para que se pueda vivir en toda circunstancia. La verdad es que hay mucho que hablar de esto. No, en Mujer que Persevera, todo este mes de junio hemos estado publicando sobre la consejería bíblica. Pueden ir a leer nuestros artículos. Hay otro podcast que grabamos con Karen Quiroz también, que es sobre la consejería y sobre las emociones, que también es muy importante. Así que pues las invitamos también a que lo puedan leer. También hay una reseña. Mónica mencionó que ella puede recomendarnos libros y justamente nosotros publicamos la reseña del libro Consejería Bíblica Cristocéntrica, que es una herramienta súper útil para aquellos que quieren, ¿verdad?, empezar en la consejería bíblica. Yo se lo recomiendo mucho porque tiene muchas cosas que nos ayudan a entender la importancia y cómo nosotros debemos de abordar ciertos temas. Así de que quiero agradecerle a Mónica porque nos acompañó en este episodio del podcast. De verdad que es un gran honor que esté con nosotros porque admiramos mucho, de verdad, todo el servicio que usted da y todo lo que comparte, ¿verdad? A través de su podcast nos hace ver de que tiene un amor por el Señor genuino. Así de que gracias, Mónica. ¿Quieres dar unas palabras para despedirte de nosotras? Ay, sí, pues mira, me gustaría terminar con este versículo de Primera de Tesalonicenses 5:14, que dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Amén. Yo creo que eso resume lo que es la consejería bíblica en el día a día y la manera como nosotros debemos hacer para servir en el cuerpo de Cristo, bien sea como mujeres que aman a otras mujeres y que quieren usar lo que Dios les ha dado,
o bien sea ya de una manera más formal, de pronto ejerciendo algún tipo de ministerio de consejería bíblica dentro de la iglesia. Así que de verdad muchísimas gracias, es siempre un gusto escucharte y también pues poder compartir con las hermanas y con las seguidoras de Mujer que Persevera. Gracias, Mónica, y pues estamos muy agradecidas con Dios porque a través de todos estos temas pues nos ayudan a perseverar en el Evangelio y también en el cuidado de unos a otros. A las que nos están escuchando, pues no se cansen de hacer el bien y siempre que tengan la oportunidad ayuden a otros, ¿verdad? Porque a su tiempo pues vamos a cosechar todo eso, ¿verdad? Que estamos nosotros trabajando en amor para el Señor. Así que seamos mujeres que perseveran en el Evangelio, mujeres que perseveran en ayudar a los demás. Gracias por acompañarnos en este episodio. El Señor le bendiga. Hasta la próxima. Chao.